Bendiciones, hermanos. Hoy sabremos a quién representa la iglesia de Sardis. Y te sorprenderá saber que hay muchas congregaciones que entran en esta descripción. Para quienes son nuevos, no han visto los estudios anteriores, les recomiendo que vayan a verlos antes de ver este video. En el estudio de las iglesias hemos visto que, contrario a lo que se enseña comúnmente, las iglesias no representan las épocas de la iglesia. Estas cartas fueron escritas todas al mismo tiempo para iglesias que existieron al mismo tiempo. Así que estas iglesias, además de representarnos a la totalidad de los creyentes, también nos representan a cada uno de nosotros. Es importante que sepas a cuál de estas iglesias perteneces. ¿Por qué? Para que sepas qué cosa tienes que corregir. Todas las cartas tienen advertencias y tienen promesas. Si logras identificar a cuál perteneces, sabrás qué es lo que tienes que hacer. Para el estudio de Sardis, comenzamos leyendo en Apocalipsis 3, versículos del 1 al 6. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios. Las otras cosas, vamos a retraducir esta porción. La palabra en griego es loipoi, que quiere decir los restantes, es decir, los remanentes. La traducción literal quedaría algo así: despiértate y vuelve firmemente al remanente que está por morir, porque no he hallado tus obras completas en la presencia de mi Dios. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Versículo 4. También vamos a retraducirlo. Diría algo así: pero tienes pocos nombres en Sardis, los cuales no contaminaron sus ropas. Caminarán conmigo en vestiduras blancas, porque están siendo dignos. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En este versículo no tenemos problema con la traducción, pero es importante recalcar que en el original griego la palabra no aparece 2 veces. No borraré su nombre. Versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La explicación sobre los 7 espíritus de Dios la tenemos en el estudio del capítulo 1 de Apocalipsis. Así que te recomiendo una vez más, vayas a verlo. Algo que nos salta a la vista de esta iglesia es que tiene nombre de que vive, pero está muerta. Para entender esto, primero necesitamos saber a qué se refiere con tiene nombre. Vamos a Lucas, capítulo 10, versículo 20. Sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo, desde que existen las naciones hasta entonces. En ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Apocalipsis 17:8. La bestia que viste era y no es, y está para subir del abismo e ir a destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han inscrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y no es, y que vendrá. Tener nombres quiere decir que tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida desde antes que el mundo fuera creado.
Desde antes que nacieras, tu nombre estaba en ese libro. Si has leído sobre la predestinación, a esto es a lo que se refiere. Has sido predestinado para ser salvo. Tú ya le pertenecías a Dios desde antes. Pero entonces, ¿por qué dice que tiene nombre de que vive pero está muerto? Mateo 23, del 27 al 28 dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Será que esta advertencia es solo para escribas y fariseos? No. Segunda de Timoteo 3 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esta es la descripción exacta de un narcisista. Tener apariencia de piedad, pero negar su eficacia. Eso es lo mismo que mostrarte justo ante los hombres, pero estar lleno de iniquidad por dentro. Iniquidad es pecado. Pecado es infracción de la ley. Infracción de la ley, pecado, es desobedecer a Dios. Entonces esta iglesia tiene nombre de que vive. Su nombre está escrito en el libro de la vida desde antes de que naciera. Pero son desobedientes, al mismo tiempo de dar una apariencia de limpieza exterior. Observa lo que dice Éxodo 32, después del pecado del becerro de oro. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este borraré yo de mi libro. Podemos ser quitados del libro de la vida. Dirás: sí, pero eso es en el Antiguo Testamento. Con Yeshua todo es diferente. Vamos a Hebreos, capítulo 10, del versículo 26 al 29. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Más claro no lo podemos tener. La libertad y el libertinaje no son lo mismo. Yeshua no vino a dar su vida para que tú fueras libre de desobedecer a Dios. Vino para darte entrada a su reino sin que tú te lo merecieras. Eso es la gracia. Esta iglesia por fuera aparenta tener santidad, pero ¿qué tal por dentro? Isaías 29, versículos del 13 al 14 dice:
Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mateo 15, versículos del 8 al 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hablan de Dios, pero su corazón está muy lejos de Dios. Solo son capaces de mencionarlo con su boca, pero incapaces de obedecerlo. Niegan la eficacia de la piedad. Para ellos no es necesario obedecer a Dios, solo con creer es suficiente. No obedecen a Dios. Pero, ¿qué tal a los hombres? El pastor dijo que es malo bailar. ¿Qué dice Salmo 154? Alabadle con pandero y danza. Alabadle con instrumentos de cuerda y flauta. Éxodo 15:20. Y Miriam la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Segunda de Samuel 6:14. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. ¿Dónde está escrito que bailar es un pecado? Y vamos a aclarar algo. Danzar para Dios y bailar reggaetón no es lo mismo. Pero esta iglesia condena cualquier tipo de movimiento, incluso si aplaudes mientras estás en la alabanza. El pastor dijo que es pecado tomar vino. Eclesiastés 9:7. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Primera de Timoteo 5:23. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Mateo 11:19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Dónde está escrito que tomar vino es un pecado? Lo que Dios condena es embriagarse, que no es lo mismo. El pastor dijo que es pecado que las mujeres usen pantalón. Lo que la palabra en realidad dice en Deuteronomio 22:5, que las mujeres se vistan como mujeres y los hombres se vistan como hombres. Recordemos que cuando la palabra fue escrita, todos usaban túnicas. Los pantalones ni siquiera existían, pero tú ahora puedes elegir pantalones de mujer o pantalones de hombre. ¿Se acuerdan que veíamos en el estudio de Tiatira que agregar a lo que está escrito es fuego extraño y no es agradable delante de Dios? No podemos agregar mandamientos a lo que Dios ya nos ha dejado escrito. El pastor dijo que los que guardan Shabbat han negado a Cristo. Esto es real. De verdad es increíble la cantidad de herejías, de blasfemias que se dicen alrededor de este mandamiento. Y yo de verdad no quisiera estar en los zapatos de aquellos que enseñan estas cosas, porque una cosa es que tú desobedezcas y tú quieras estar en desobediencia, pero enseñar a otros a desobedecer, yo no sé cómo es posible que con tanta facilidad y con tan poco temor de Dios enseñen en contra de su palabra utilizando su nombre. De verdad, no quisiera estar en sus zapatos. Esto es literalmente como decir: Dios quiere que lo desobedezcas. Por lo tanto, condenan a todos aquellos que sí obedecen. Esto, mis hermanos, es tener apariencia de piedad, pero negar la eficacia de ella. Las personas que pertenecen a Sardis son capaces de decir que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, por lo cual no deben de guardar Shabbat. Eso es parte de la ley. Nosotros estamos bajo la gracia. Pero si alguien baila o usa pantalones o va al cine, al infierno. ¿A alguien se le ocurre cantar una canción que no es cristiana? Al infierno también.
Va a un concierto para el infierno. Ven al demonio en todos lados. Todos son condenados a sus ojos. A menos que te vistas como ellos te dicen, cantes las canciones que ellos te dicen, no te muevas, no aplaudas, no seas mundano. ¿Ven la contradicción? Obedecen mandamientos de hombres, pero no obedecen a Dios. Esto es grave, hermanos. Muy grave, porque esta iglesia le dice que está muerta. Es la que se lleva la peor condenación de todas. Y aclaro que sí debemos de cuidar el tipo de películas que vemos, el tipo de música que escuchamos. No me refiero a que solamente escuches alabanzas. Hay canciones que tienen un buen mensaje, que te pueden poner de buenas. Pero escuchar canciones que cantan groserías y obscenidades, eso sí está mal. Ver películas donde se hacen ritos satánicos, eso está mal. O ver películas que me van a hacer desobedecer a Dios, claro que está mal. Tienes que aprender a ver qué está bien, qué está mal. Pero no podemos encasillar a que todo es del diablo. Yeshua dice en Lucas 11, versículo 46, hay también de vosotros intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar, y vosotros ni siquiera tocáis las cargas con uno de vuestros dedos. Esto no solo pasaba con los fariseos, esto pasa hoy. Los intérpretes de la ley hoy día son aquellos maestros y pastores que te enseñan cosas que no están escritas en la Biblia. Te enseñan sus interpretaciones. Te ordenan mandamientos creados por ellos, desobedeciendo los mandamientos que Dios sí nos ha dejado. Yeshua dice en Mateo 11:30, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Guardar la ley de Dios de verdad no tiene nada de difícil. Yo sé que te han dicho que es imposible, pero ¿esa es una mentira? ¿De verdad difícil? ¿Qué tiene de difícil? Es muy difícil descansar, no puedo soportarlo. Ya no puedo más, necesito robar. ¿Dónde está la dificultad? Si amas a Dios, ¿dónde está la dificultad? Guardar la ley de Dios no tiene nada de difícil. Guardar las ordenanzas de estas iglesias, sí. Son ellos quienes te dicen que descansar es una carga, que eres libre, pero al mismo tiempo todo lo que quieres hacer es pecado, es del diablo. La tele, el internet, las Biblias digitales, la música, bailar, todo a sus ojos es pecado. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Cómo puedes darte cuenta si hay o no hay vida en ti? Mira los frutos del Espíritu. Yeshua dice, por sus frutos los conoceréis. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, no hay una ley que te diga no ames. No hay una ley que diga no estés feliz. No hay una ley que te diga no tengas fe. Por eso contra tales cosas no hay ley. En estas iglesias de Sardis, tú ves a la gente quejándose de la vida, tristes, deprimidos, criticando siempre a los demás, porque no son lo suficientemente santos a su parecer. No hay misericordia para los demás. Si ven a alguien sufrir, piensan que se lo merecen. Por lo tanto, como se lo merecen, no pienses que van a ir a ayudar. Pero si son capaces de ir a hablar con esa persona que está padeciendo y hacerla sentir aún peor de lo que ya está, tal como los amigos de Job. Esto, mis hermanos, no es el estilo de vida que Dios quiere que tengamos. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? Lo encontramos en Lucas capítulo 10. Cuando los discípulos le preguntan, ¿quién es mi prójimo? Yeshua contesta con esta parábola. En esta parábola, ni el sacerdote ni el levita tienen el corazón de ir a ayudar a una persona que ven en desgracia.
Y esto mismo es lo que pasa con estas iglesias. Ven a alguien sufriendo y ¡ay, qué mal! Pero no se conmueven. No son para ir a ayudarlo, pero sí para criticarlo. Seguramente se lo merece, seguramente hizo algo mal. No, hermanos, no podemos ser así. Eso no es el Espíritu de Dios. Esta es la razón por la que cuando el mundo los ve, dicen, uy, para ser así, no, gracias, mejor no me hago cristiano. Provocas que el nombre de Dios sea blasfemado. Ser de esta manera provoca mucho sufrimiento, tanto a la persona que es así, como a todos los que están a su alrededor. Dios te quiere ver feliz. Despójate de mandamientos de hombres y acuérdate de los que sí son de Dios. Mira lo que dice el libro de Melquisedec en la historia del universo capítulo 2. El Eterno se dirigió a Lucifer, el causante de todo mal, diciendo, tú recibiste un nombre de honra al ser creado. Ahora no te llamarán más Lucifer, sino Satanás, el enemigo del Creador y de sus leyes. ¿Qué dice Daniel sobre el anticristo? Daniel 7:25. Y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley. Y no digo que esta iglesia sea el anticristo, pero enseñar en contra de la ley de Dios es una enseñanza de Satanás. Y tanto que ve esta iglesia a Satanás en todos lados y no es capaz de reconocerlo en donde sí está. Versículo 2 de Apocalipsis 3. Despiértate y vuelve firmemente al remanente que está por morir, porque no he hallado tus obras completas en la presencia de mi Dios. ¿Se acuerdan del mensaje que Dios me dio el 10 de febrero? En donde me decía, mis ovejas mueren. Justo eso es lo que está diciendo aquí. El remanente de esta iglesia está a punto de morir. Y no de muerte física. ¿Por qué? Porque sus obras no están completas. Vamos a Filipenses 1. Voy a leer algunas partes, pero por favor, en casa léelo completo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir que sus obras no están completas? Lo mismo que vimos hace un momento, no tienen fruto. No hay frutos de justicia, no hay frutos del Espíritu, no hay gozo, no hay paz, no hay amor, no hay paciencia. Y esta es la mejor muestra de que estamos haciendo las cosas mal. Gálatas 6, del 7 al 10. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Corrupción igual a muerte. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hacer bien a todos es preocuparnos por los demás, ser misericordiosos, ser ese buen samaritano. ¿Y qué es sembrar para la carne? Porque para esta iglesia sembrar para la carne es ir al cine, es bailar, es ponerse pantalones. Pero no, eso no es lo que la palabra dice. Gálatas 5
del 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí vemos pecados muy evidentes, pero también otros que son un poco más sutiles y sobre todo muy comunes. Enemistades, pleitos, iras, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Hazte una pregunta. ¿Tus palabras provocan pleitos dentro de tu familia? ¿Entras en pleitos? Y quizá haya quien te haga problemas, pero ¿tú sigues esos problemas? Debemos permanecer apartados de esto. Esto es opuesto al espíritu. ¿Te insultaron? ¿Te agredieron verbalmente? Ora por ellos, bendícelos. Eso es lo que nos dice Yeshua que debemos de hacer. ¿Hablan a tus espaldas? ¿Qué más da? Hablan de todos. Preocúpate porque es lo que Dios piensa de ti, no los demás. Que tus palabras sean de bendición y no de maldición. Hablar mal de otros trae maldición. Poner a la gente en contra de otros es maldición. Tú haces esto, tendrás una vida llena de ira, de pleitos, de celos. Y hermanos, en estas iglesias me ha tocado ver que dedican sermones enteros a hablar de por qué ellos tienen la doctrina correcta y todos los demás están equivocados. ¿Saben qué provoca eso? Enemistades. Enemistades entre el pueblo de Dios. Se pelean incluso entre ellos mismos. Hay iglesias que tienen distintas misiones. Todas pertenecen a la misma iglesia. Pero supongamos que tú un día vas a la iglesia 1 y otro día vas a la iglesia 2. Van a hablar mal de ti. ¿Pero qué somos? ¿Iglesias o pandillas? En esta iglesia son buenísimos para criticar a otros, tanto a nivel congregación como a nivel personal. Es agradable delante de Dios y por lo tanto no es de edificación. Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Esto es dicho por el mismo Dios, que considera el chisme como atentar contra la vida de tu prójimo. ¿Puedes entender la gravedad de esto? ¿Sabes por qué? Porque cuando hablas mal de una persona, arruinas su reputación, ocasionas dolor, pleito y en ocasiones termina en muerte, incluso física. Proverbios 20:19. El que anda en chismes descubre el secreto, no te entremetas pues con el suelto de lengua. Jeremías 6:28. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Creo que todos en algún momento hemos caído en esto. Es algo demasiado común. Así que no se trata de señalar a alguien y decirle estás mal. Se trata de vernos a nosotros mismos y ver que hemos fallado y dejar de hacerlo. Lo hiciste antes. Ok, no puedes regresar en el tiempo, pero puedes tomar la decisión de no hacerlo más, de pedirle perdón a Dios. Decir, Señor, yo no había entendido lo grave que son mis palabras. Perdóname. No lo haré más. Basta de pecar. Basta de hacer sentir miserables a los demás. Basta de sembrar para la carne. Versículo 3 de Apocalipsis 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Recuerda lo que has oído. Shema Israel. Enfócate en lo que sí está escrito.
Confía en la palabra de Dios y no en la del hombre. Pídele que te ayude a amar a los demás de la manera que Él nos ama a nosotros. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y hermanos, venir como ladrón no tiene nada que ver con un arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Primera de Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Apocalipsis 16:15. Aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Venir como ladrón es una referencia de juicio. Un juicio repentino que llega sin previo aviso, tal como ocurrió el 7 de octubre. Sorprende al que no está alerta, pero nosotros no somos llamados para estar en tinieblas. Por eso debemos de estar atentos a su palabra y a las señales, estar a cuentas con Dios todos los días, saber reconocer si le hemos fallado para poder pedir perdón y guardar su palabra, obedeciéndolo por amor, no por obligación. Versículo 4 de Apocalipsis 3. Pero tienes pocos nombres en Sardis, los cuales no contaminaron sus ropas, y caminarán conmigo en vestiduras blancas porque están siendo dignos. Quiere decir que alguien tenga vestiduras. Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron estas vestiduras, y es Dios quien los viste y lo hace por medio de un sacrificio. Este sacrificio representa el sacrificio que Yeshua hizo por nosotros, por medio del cual nosotros obtenemos estas vestiduras para el día en que estemos en su reino. Vamos a leer el libro de Melquisedec. Ya hemos hablado de él en otros videos. Capítulo 5. Dios revela los efectos de la caída y el plan de redención. El sacrificio del cordero como símbolo de la salvación. Y también se proveen vestiduras prometidas. Vamos a leer del versículo 5 al 7. Dice: consciente de su perdición, la pareja percibió con horror que las manos que les habían traído a la vida empuñaban ahora un cuchillo puntiagudo de piedra. Temblorosos, se postraron y esperaron por el cumplimiento de la justa sentencia. Mientras, enmudecidos por el miedo, Adán y Eva esperaban el golpe que los reduciría al polvo. Sintieron el suave toque de las manos divinas que los levantó hacia una nueva vida. La condenación, sin embargo, habría de recaer sobre un sustituto. Colocando en las manos de Adán el cuchillo, el Creador le dijo: el cordero morirá en lugar de ustedes. Adán debería sacrificarlo. Asustado ante la orden de Dios, la pareja en llanto se puso a clamar: Señor, el corderito no, él es inocente. Con expresión de justicia, el Eterno agregó: si él no muere, ustedes no podrán tener las vestiduras de las cuales les hablé. Ante la insistencia del Creador, Adán, todo tembloroso en un esfuerzo doloroso, clavó en el pecho del corderito aquella aguda piedra. El golpe fue fatal, y el animalito, vertiendo su preciosa sangre, se sumergió en las tinieblas de una noche sin fin. Contemplando al corderito inerte sobre la hierba ensangrentada, la pareja elevó la voz y lloró. Comenzaban a comprender la enormidad de su tragedia. ¡Cuán terrible era la muerte! Ella en su poder había apagado toda la luz de los ojos del inocente animal. Inclinándose silente sobre el cuerpo inerte del cordero, el Eterno removió la piel revestida de blanca lana y con ella hizo túnicas para cubrir la desnudez de la pareja.
Después de vestirlos, les preguntó con cariño: ¿ustedes entendieron el sentido de todo esto? En profunda reflexión, por entre sollozos de reconocimiento y gratitud, la pareja exclamó: Él murió en nuestro lugar para darnos sus vestiduras. En este capítulo, Dios explica que ese cordero lo representa a Él y que Él vendría para hacer ese sacrificio por nosotros. Les recomiendo leer este libro, de verdad es hermoso. Además de aclarar muchos cabos sueltos, muestra de una manera más palpable el inmenso amor que Dios siente por nosotros. Este libro lo puedes descargar de la App Store o lo puedes buscar aquí en YouTube. Siguiendo con la explicación, al recibir a Yeshua, obtenemos estas vestiduras. Pero es responsabilidad nuestra mantenerlas limpias. Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Ven cómo hay que lavar las ropas? Isaías 1:16. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado en agua pura. Santiago 4:8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si seguimos al versículo 11, dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Se fijan cómo todo termina en lo mismo? Entonces lava tus ropas, obedece a Dios, deja de chismear, deja de criticar a los demás. Si tu hermano necesita ser redarguido, hazlo como lo dicen las escrituras, con amor y yendo de frente a hablar con él para ganarlo, no para humillarlo. Son cosas distintas. Está lloviendo bastante fuertecito, espero que no afecte mucho el sonido. Hermanos, lo más sencillo es enfocarse en obedecer a Dios. Básate en lo que sí tenemos escrito en la Biblia. Si lo que te enseñan no está escrito, por favor, no escuches, no lo hagas, no los obedezcas por tu propio bien. Versículo 5 de Apocalipsis 3, ya casi terminamos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Ven cómo sí se puede perder la salvación? Aquí claramente dice que ese nombre que ya estaba escrito puede ser borrado. Pero si vences, hay una doble promesa de que Yeshua no va a borrar tu nombre. Y confesará tu nombre delante de Dios y de los ángeles. Y esta es una promesa para aquellos que no niegan su nombre. Lo podemos encontrar en Mateo 10:33, 2 de Timoteo 2:12, 1 de Juan 2:23, Lucas 12:9. Pero ¿por qué esta promesa es mencionada justo con esta iglesia? Les voy a pedir que lean Isaías 59 completito en sus casas. Yo voy a leer solo el versículo 13. Dice: transgredir y negar al Señor, apartarse de Dios, hablar de opresión y rebelión, concebir y proferir en el corazón palabras mentirosas. Hermanos, la palabra apostasía y rebelión contra Dios es lo mismo. Pues no necesitas que llegue el anticristo para que niegues a Yeshua. Se puede negar a Yeshua con nuestras acciones, desobedeciendo y mintiendo sobre lo que está escrito.
Ezequiel 18:25 dice: y vosotros decís, no es recto el camino del Señor. Oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos los que no son rectos. La casa de Israel somos nosotros, porque los judíos son Judá, la casa de Judá. En otro video lo explicamos más a fondo. Recuerda que nosotros hemos sido injertados en el olivo y hemos sido hechos parte de Israel. La ley es maldición, dicen. La ley que Dios ha dado, ¿de qué hablas? ¿En qué Dios crees? No es recto mi camino, dice Dios. No son vuestros caminos los que no son rectos. Yeshua dice que no ha venido para abrogar la ley, pero dicen, sí, pero Pablo dice, espera, ¿no es esto negar a Yeshua? ¿Despreciar lo que él ha dicho? ¿Poniendo encima a alguien más? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Recordemos que la definición de pecado es transgresión de la ley. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Si tú obedeces al pecado, vas a obtener muerte. Esto es lo que está pasando con esta iglesia. Ahora puedes darte cuenta cómo se ha sacado de contexto y a dónde te lleva esto. Esto es justo lo que Dios me decía el 10 de febrero. Han ensuciado mi palabra. Si tú estás viendo este mensaje ahora, no luches contra el Espíritu Santo. No endurezcas tu corazón. Reconoce, porque el que estés escuchando esto en este momento es misericordia de parte de Dios. Siempre tenemos tiempo para arrepentirnos mientras haya vida. Y arrepentirse es dejar de hacerlo. Decide obedecer a Dios hoy mismo. Obedécelo por amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Los mandamientos de Dios son amor. Por eso vemos que está escrito que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero si vemos en el griego, no dice maldad. Dice por haberse multiplicado la falta de ley, el amor de muchos se enfriará. Cuando tú obedeces la ley de Dios, eso te lleva a amar. Te lleva a amar a Dios y te lleva a amar a tu prójimo. Por eso predicar en contra de la ley que Dios nos ha dado y decir que es una maldición, nos ha traído hasta este momento donde abunda el narcisismo, donde abunda la crueldad, donde no hay amor para el prójimo, donde a nadie le importa lo que te está pasando, donde si tú estás enfermo, a los demás les da flojera saber cómo estás. La falta de amor es falta de ley. Sardis no tiene obras completas porque vive en desobediencia y la desobediencia hace que no tengas frutos. Y el árbol que no tiene frutos es cortado y echado al fuego. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si este contenido te ha sido de bendición, compártelo, comenta, suscríbete, ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Preocúpate por los demás. Bendiciones.